El comandante Vestul se ajustó la corona ceremonial de batalla, admirando su reflejo en la pulida ventana de la nave insignia del Consejo Galáctico. El crillano de 3 metros de altura estiró sus 6 brazos musculosos, cada uno capaz de aplastar una pequeña nave de transporte. Su exoesqueleto púrpura brillaba bajo la luz artificial, y sus 4 ojos compuestos observaban la bahía de detención con satisfacción. ¡Ah! ¡Qué día tan glorioso para demostrar la correcta jerarquía galáctica! Reflexionó en voz alta, con esa arrogancia que solo se desprende de no haber sido desafiado. Hoy les mostramos a estos humanos advenedizos su lugar en el orden cósmico. Tras él, una docena de oficiales inferiores de diversas especies asintieron con entusiasmo. Allí estaba Kip 7, el ceafirio insectoide cuyas antenas se movían con nerviosa excitación. A su lado estaba el general Morp, un blobario gelatinoso cuya figura verde translúcida se agitaba con cada respiración. La multitud reunida representaba las mentes militares más brillantes de la galaxia. ¿O eso creían? Señor, chilló Kip 7, con la voz entrecortada por el traductor. El prisionero humano ha sido preparado para el interrogatorio. ¿Comenzamos la demostración? Las mandíbulas de Vex THUL chasquearon en lo que parecía una sonrisa entre los de su especie. Oh, claro. Es hora de que estos mortales aprendan algo de respeto. Después de todo, hemos conquistado 17 sistemas solo en este ciclo. ¿Qué va a hacer una especie primitiva más? ¿Presentar una queja? Las puertas de la bahía de detención se abrieron con un siseo, revelando una imagen que habría sido cómica de no ser tan trágica. En el centro de la habitación, suspendido por restricciones energéticas, colgaba un solo humano. Parecía tener unos 30 años, cabello castaño corto y vestía los restos andrajosos de lo que una vez fue el uniforme de un buque mercante. Su etiqueta con el nombre, que de alguna manera seguía pegada a pesar de todo, decía Capitán Jake Morrison. Vaya, 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 anunció Vestul mientras entraba en la habitación, con sus botas resonando contra el suelo metálico. Miren lo que tenemos aquí. Un auténtico mono terrestre fue atrapado infraganti contrabandeando suministros médicos a las colonias del borde exterior. Jake levantó la cabeza lentamente, sus ojos azules se encontraron con la mirada del comandante. Había algo inquietante en esos ojos, algo que incomodó a algunos de los oficiales más perspicaces. Pero Vestul, dotado de la suprema confianza que da el no haber enfrentado nunca una oposición real, pasó por alto por completo las señales de advertencia. Suministros médicos para los campos de refugiados, dijo Jake en voz baja, con voz firme a pesar de las ataduras que le cortaban las muñecas. Vacunas para niños, comida para familias que lo perdieron todo cuando decidieron que sus planetas eran mejores para operaciones mineras. ¡Silencio!, rugió Vestul, con la saliva saliendo de sus mandíbulas. Hablarás cuando te hablen, primate. ¿Tienes idea de a quién te diriges? Soy el comandante Vex THUL del Imperio Crillano. He supervisado personalmente la subyugación de 43 mundos. He extinguido especies enteras con un chasquido de dedos. Hizo un gesto dramático hacia sus oficiales reunidos. Contemplen las mentes militares más brillantes de la galaxia. Representamos civilizaciones que dominaron los viajes más rápidos que la luz mientras su especie aún descubría el fuego. ¿Y ustedes? No son más que una insignificante mota de un planeta remoto que apenas descubrió cómo salir de su propio sistema solar. La expresión de Jake no cambió. En todo caso, parecía casi aburrido. Varios oficiales intercambiaron miradas. Esta no era la típica reticencia que esperaban de especies inferiores. Impresionante currículum, dijo Jake secamente. Estoy seguro de que sus madres están muy orgullosas. Aunque tengo que preguntar, si son tan consumados conquistadores, ¿por qué se necesitaron 12 de ustedes para capturar a un capitán mercante desarmado? La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La antena del Kip 7 se apagó. La forma gelatinosa del general Morp dejó de moverse por completo. Incluso los drones de mantenimiento, normalmente despistados, parecieron detener sus tareas. Pero Vestul. Oh, Vestul apenas estaba calentando. ¿Se atreven a burlarse de nosotros?, gruñó, avanzando hacia el humano suspendido. Pequeña criatura miserable. Te mostraré lo que sucede cuando los seres inferiores olvidan su lugar. Lo que sucedió después sería analizado por historiadores militares durante generaciones. Algunos lo llamarían el momento en que el equilibrio galáctico de poder cambió para siempre.
Otros simplemente se referirían a ello como la manada de bofetadas alrededor de la galaxia. Vestul retiró uno de sus enormes brazos, el apéndice capaz de perforar a través de mamparos reforzados, y asestó lo que pretendía ser un golpe humillante pero no fatal en la cara de Jake. El sonido resonó por la bahía de detención como un trueno. La cabeza de Jake se giró hacia un lado, un fino hilillo de sangre apareció en la comisura de su boca. Por un momento, llovió un silencio absoluto. Entonces Jake giró lentamente la cabeza para mirar a su captor y sonrió. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que aparece en los rostros de los depredadores ápice cuando se dan cuenta de que su presa acaba de cometer un error fatal. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando pacientemente este momento. Bueno, dijo Jake, con la voz aún extrañamente tranquila. ¡Qué decepción! Esperaba más del poderoso imperio crillano. Mi abuela pega más fuerte que eso, y lleva muerta 20 años. Los ojos compuestos de Vestul se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Cómo? ¿Cómo sigues consciente? Ese golpe debería haberte dejado inconsciente durante horas. Oh, ese pequeño golpecito. Jake rió entre dientes, probando su mandíbula con una pequeña rotación. Fue adorable. De verdad que lo fue. He tenido experiencias más dolorosas golpeándome el dedo del pie al levantarme de la cama. Los oficiales reunidos comenzaron a murmurar entre ellos. Así no era como se suponía que debían ser estas demostraciones. Normalmente, una sola muestra de fuerza crillana bastaba para reducir a cualquier prisionero a un mar de gemidos. Imposible, murmuró Vestul, mirándose la mano como si lo hubiera traicionado. Estás mintiendo. Debes estar usando algún tipo de tecnología de mejora. ¿Tecnología de mejora? Jake rió y el sonido les dio escalofríos a varios oficiales. Oh, qué rico. No, comandante Vestul. Lo que estás experimentando es algo que los humanos llamamos selección natural. Verás, venimos de lo que tan elocuentemente llamaste un mundo de muerte. ¿Sabes qué significa eso? Las mandíbulas del comandante chasquearon nerviosamente, pero no dijo nada. Significa, continuó Jake, con la voz casi conversacional, que cada día de nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una batalla constante por la supervivencia. Nuestro planeta no nos mima. No nos lo pone fácil. Intenta matarnos de maneras que tu pequeña mente protegida ni siquiera puede comprender. Hizo una pausa para asimilarlo. Tenemos patrones climáticos que pueden arrasar ciudades enteras en minutos. Depredadores que cazan en manadas y pueden rastrear a sus presas por todo el continente. Enfermedades que pueden aniquilar poblaciones enteras si no tenemos cuidado. Volcanes que pueden cambiar nuestro clima durante décadas. Y eso es justo lo que intenta matarnos accidentalmente. La forma gelatinosa del general Morp comenzó a temblar nerviosamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Accidentalmente? La sonrisa de Jake se ensanchó. Oh, me alegra mucho que pregunte, general. Verá, luego está lo que intenta matarnos a propósito. Otros humanos. La sala quedó en silencio sepulcral. Hemos estado luchando entre nosotros por recursos, territorio, ideologías y, a veces, solo por pura diversión. Durante toda nuestra historia registrada, hemos inventado armas que pueden arrasar continentes enteros. Hemos perfeccionado el arte de la guerra a tal grado que hemos tenido que crear leyes internacionales solo para hacer nuestros conflictos un poco menos horribles. Vestul comenzaba a verse claramente incómodo. Eso es bárbaro. ¿Bárbaro? Jake ladeó la cabeza pensativo. Tal vez. Pero también es efectivo. Verá, cuando toda su especie se ha forjado en ese crisol durante miles de años, cuando la supervivencia misma requiere adaptación y mejora constantes, bueno, se tiende a producir individuos algo más resilientes que el ciudadano galáctico promedio. Está fanfarroneando, dijo Vestul, pero su voz carecía de la confianza de antes. Un humano contra todo el Consejo Galáctico, lo superan en número 1.000.000,000. Superados en número. Sí, asintió Jake amablemente. Pero hay algo que probablemente debería saber sobre los humanos, comandante. En realidad no nos rendimos. No está en nuestra naturaleza. Cuando nos acorrala, cuando amenaza a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra forma de vida. Bueno, ahí es cuando nos ponemos creativos. La antena de Kip 7 se movió frenéticamente. Señor, quizás deberíamos devolver al prisionero a su celda y reconsiderar nuestro enfoque. Tonterías. Espetó Vestul,
pero ahora había un ligero temblor en su voz. Es solo un humano. ¿Qué es lo peor que podría hacer? La risa de Jake llenó la zona de detención. Y esta vez, incluso los drones de mantenimiento dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Oh, comandante, dijo, negando con la cabeza con aparente compasión. Realmente no debería haber hecho esa pregunta. ¿Por qué no?, exigió Vestul. Porque Jake dijo, con una sonrisa claramente depredadora. Estás a punto de descubrir que lo que sucedió en los próximos 5 segundos se convertiría en leyenda. Pero para comprender el impacto total, primero hay que apreciar la delicada situación política que existía en la galaxia en ese momento. El Consejo Galáctico había pasado siglos construyendo una jerarquía de especies cuidadosamente equilibrada. En la cima se encontraban las civilizaciones antiguas como los Kryllanos, el Imperio Borak y el Dominio Celestial. Estas especies habían logrado viajar interestelar hacía milenios y habían utilizado sus ventajas tecnológicas para subyugar a civilizaciones más jóvenes. Por debajo de ellas estaban las especies cliente, civilizaciones que habían sido elevadas y se les había permitido participar en la sociedad galáctica a cambio de recursos, trabajo o servicio militar. Estas especies vivían vidas cómodas, protegidas por sus patrones y satisfechas con sus roles asignados. En la base se encontraban las especies primitivas, mundos que recientemente habían logrado el viaje espacial o aún estaban en proceso de desarrollo. Estas civilizaciones eran consideradas recursos potenciales para ser elevados como clientes o conquistados como esclavos, dependiendo de su utilidad. La humanidad encajaba firmemente en esta última categoría. Recientemente se habían desarrollado a una velocidad superior a la de la luz, y su tecnología se consideraba rudimentaria para los estándares galácticos. Sus sistemas políticos eran caóticos, sus tácticas militares primitivas y sus estructuras sociales apenas rozaban la barbarie. ¿O eso creía el Consejo? Lo que no comprendían era que la aparente primitividad de la humanidad era en realidad una fortaleza. Mientras otras especies habían pasado milenios en jerarquías cómodas y estables, los humanos habían seguido evolucionando, adaptándose e innovando. Se habían visto obligados a hacerlo porque su mundo nunca dejó de intentar matarlos. El comandante Vestul estaba a punto de aprender esta lección a las malas. Las restricciones de energía que sujetaban a Jake parpadearon repentinamente y se apagaron. No por ningún mal funcionamiento, ni por interferencia externa, sino porque Jake los había estado sobrecargando sistemáticamente durante los últimos 10 minutos manipulando el campo bioeléctrico de su cuerpo de maneras que los diseñadores de los sistemas de restricción nunca habían anticipado. ¿Cómo comenzó Vestul? Pero Jake ya se estaba moviendo. Los humanos, cabe destacar, son depredadores persistentes. Evolucionan para perseguir presas a grandes distancias, desgastándolas a través de pura resistencia y determinación, pero también son depredadores de emboscada cuando la situación lo requiere. Capaces de explosiones explosivas de velocidad y violencia que pueden abrumar a oponentes mucho más grandes. Jake cayó al suelo rodando y se puso de pie antes de que ninguno de los oficiales reunidos pudiera reaccionar. Su primer objetivo fue el armario de armas en la pared del fondo porque los humanos también usan herramientas. Y la primera regla de la guerra humana es siempre traer un palo más grande. Kip 7 logró sacar su arma de la funda a medias antes de que el puño de Jake conectara con su tórax. El sonido fue como el de una nuez al romperse, y el oficial sepiriano se desplomó en el suelo, con la antena temblando débilmente. El general Morp tenía mejores reflejos. La gelatinosa forma del blobario extendió seudópodos hacia Jake, intentando atraparlo en un abrazo aplastante. Pero Jake ya lo había previsto, cayendo y rodando entre los soportes del general. Al pasar bajo el blobario, agarró una herramienta de mantenimiento del suelo y la clavó directamente en la matriz del núcleo de Morp. El grito del general fue como el sonido de un globo desinflándose, y su cuerpo se desplomó en un charco de gel verde tembloroso. Todo esto sucedió en aproximadamente 2 segundos. Bexersda, mientras tanto, seguía intentando procesar lo que presenciaba. En toda su carrera, nunca había visto a un solo individuo moverse tan rápido, golpear con tanta precisión o adaptarse con tanta rapidez a las circunstancias cambiantes. «Guardias», gritó. «Que suenen las alarmas. Todas las unidades a la bahía de detención». Pero Jake ya había llegado al armero. Las cerraduras magnéticas que deberían haberle llevado varios minutos a un equipo de técnicos cedieron ante una combinación de fuerza bruta y recableado creativo que le llevó a Jake exactamente 8 segundos. Mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la nave,
Jake emergió del compartimento armado con un rifle de plasma, 2 pistolas y una colección bastante intimidante de artefactos explosivos. «¿Sabe, comandante?», dijo con tono familiar mientras revisaba la celda de energía del rifle. «Hay un viejo dicho humano que podría ser relevante para su situación actual». Vestul retrocedía hacia la salida, su anterior bravuconería se desvanecía rápidamente. «¿Qué dicho?». La sonrisa de Jake era de pesadilla. «Nunca acorrales a alguien más cruel que tú». Las puertas de la bahía de detención se cerraron de golpe. Jake había activado el cierre de emergencia, atrapándolos a todos dentro. Los ojos compuestos del comandante recorrieron la sala buscando una ruta de escape, pero Jake se había posicionado entre Vestul y cada salida posible. «Bueno», dijo Jake, levantando el rifle de plasma. «Creo que estábamos en medio de una demostración sobre la jerarquía galáctica adecuada». Los oficiales restantes se encogieron contra las paredes, comprendiendo de repente que su orden galáctico, cuidadosamente mantenido, acababa de encontrarse con algo que no estaba diseñado para manejar. Un humano sin nada que perder. Fuera de la bahía de detención, la tripulación de la nave se apresuraba a responder a la crisis. Los equipos de seguridad corrían por los pasillos. Ingeniería intentaba anular el bloqueo y el puente intentaba contactar con otras naves del Consejo para solicitar ayuda, pero todos cometían el mismo error fundamental que había conducido a esta situación. Pensaban como seres civilizados. Jake Morrison, en cambio, pensaba como un humano. Los siguientes 30 segundos a bordo de la nave insignia del Consejo Galáctico serían estudiados posteriormente en las milicias de 17 sistemas estelares diferentes. No como un ejemplo de doctrina táctica adecuada, sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando la tecnología superior se encuentra con la desesperación superior. Jake se encontraba en el centro de la bahía de detención, con el rifle de plasma apuntando al comandante Vestul, mientras las bocinas de emergencia de la nave aullaban como almas en pena. A través de la ventana reforzada, pudo ver el enorme crucero de batalla Krillano, tiempos de dominio eterno, maniobrando para posicionarse junto a 2 destructores Borak y un dreadnought del dominio celestial. «Impresionante tiempo de respuesta», comentó Jake, mirando a la flota reunida. «Cuento 4 naves capitales, probablemente 60 cazas y lo que parece una plataforma de bombardeo planetario. Todo esto para mi pobre yo». Las mandíbulas de Vex THUL chasquearon nerviosamente. «No puedes creer que puedas luchar contra una flota entera, humano. Ríndete ahora, y tu muerte será rápida». «¿Muerte rápida?». Jake rió entre dientes, pero no había humor en ello. «De verdad no entiendes nada a los humanos, ¿verdad? ¿Ves? Ese es tu primer error. Me estás ofreciendo una recompensa por rendirte». Los ojos compuestos del comandante parpadearon confundidos. «¿Recompensa? La muerte es una recompensa para alguien que sabe que va a morir de todos modos». «Absolutamente». El dedo de Jake se cernió sobre el gatillo del rifle. «Pero ahí está la cuestión, comandante. No pienso morir solo». La nave se estremeció al activarse las abrazaderas de atraque. A través del sistema de comunicación interno, pudieron oír órdenes en varios idiomas alienígenas mientras los equipos de asalto se preparaban para entrar en la bahía de detención. 10 escuadrones de sus mejores tropas de choque, observó Jake, escuchando la charla. Cañones de pulso, escudos de fuerza, disruptores neuronales. De verdad que están haciendo todo lo posible, ¿verdad? Vestul se enderezó ligeramente, recuperando algo de su confianza anterior. «Verán, están rodeados, superados en armamento y número. Incluso si me matan, no escaparán vivos de esta nave». «¿Escapar?». Jake parecía genuinamente desconcertado. «¿Quién dijo algo de escapar?». Antes de que el comandante pudiera responder, Jake presionó una secuencia de botones en su rifle de plasma robado. La célula de energía del arma comenzó a emitir un agudo zumbido que hizo que todos los alienígenas en la sala retrocedieran involuntariamente. «Verán, mientras todos se felicitaban por su superioridad, yo he estado modificando esta hermosa pieza de tecnología». Jake levantó el rifle. Su indicador de energía ahora parpadeaba en rojo. «Resulta que si inviertes la polaridad del campo de contención y sobrecargas la cámara de fusión, obtienes una reacción en cadena bastante espectacular.
La sangre se drenó del poco color que poseía el exoesqueleto de Vex THUL. Estás fanfarroneando. ¿Nadie se destruiría solo para qué? ¿Eliminar a unas pocas docenas de oficiales del Consejo? ¿Una nave insignia? ¿Quizás a toda tu fuerza operativa? La sonrisa de Jake era gélida. Comandante, déjeme decirle algo sobre los humanos que sus informes de inteligencia aparentemente pasaron por alto. Inventamos el concepto de destrucción mutua asegurada. Construimos armas que podrían esterilizar todo nuestro planeta, las apuntamos unos a otros y luego las usamos durante 50 años solo para demostrarlo. Las puertas de la bahía de detención comenzaron a brillar de un rojo cereza mientras los sopletes cortantes trabajaban al otro lado. Los equipos de asalto casi habían terminado. El punto es, continuó Jake con tono conversacional, que si alguien amenaza algo que nos importa lo suficiente, quemaremos el universo para detenerlo. Y ahora mismo has amenazado a todas las colonias humanas del borde exterior. Vestul retrocedía, con los 6 brazos extendidos en lo que su especie consideraba un gesto de súplica. Espera, espera. Podemos negociar. ¿Qué quieres? Paso seguro. Intercambio de prisioneros. Di tus términos. ¿Términos? Jake rió, y el sonido resonó en los mamparos como cristales rotos. ¡Ay, comandante! Sigue sin entenderlo. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para enviar un mensaje. Los sopletes cortantes se abrieron paso. Figuras acorazadas comenzaron a entrar en masa por la puerta rota. Sus armas apuntaban a Jake. Los contó automáticamente. Un hábito inculcado durante su servicio militar antes de convertirse en capitán mercante. 23 hostiles, de diversas especies, todos portando armas capaces de reducirlo a átomos. «Suelta el arma», gritó el líder del escuadrón, un meconoide con muchos aumentos cuya voz resonó por los altavoces externos. «Ríndanse de inmediato o enfrenten la eliminación inmediata». Jake miró a la fuerza reunida, luego al comandante Vestul, luego al rifle de plasma en sus manos con su indicador de energía parpadeando siniestramente. «¿Saben qué es lo más gracioso?», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Podrían haberme dejado entregar esos suministros médicos. Solo quería ayudar a algunos niños enfermos y familias hambrientas, pero no, tenían que hacerlo sobre dominio, jerarquía y demostrar lo duros que son». Levantó el rifle, no hacia el equipo de asalto, sino hacia el acoplamiento principal de la bahía de detención. Todas las armas en la sala giraron hacia él. «No lo hagan», gritó Vestul. «Si dañan ese acoplamiento, se propagará por toda la red eléctrica. Los campos de contención de las reservas de antimateria fallarán». Jake hizo una pausa, con el dedo en el gatillo. «Toda la nave. Toda la nave. Todos a bordo morirán, incluyéndote a ti». «¿Incluyéndome a mí?» Jake lo consideró por un momento, con expresión pensativa. Luego asintió lentamente. «Bien». Lo que sucedió a continuación duró exactamente 1,3 segundos, según los registros informáticos de la nave, recuperados posteriormente entre los restos. Jake apretó el gatillo. El rayo de plasma impactó el acoplamiento de potencia con precisión quirúrgica, justo donde el humano había calculado que causaría el fallo máximo del sistema. La cascada de retroalimentación eléctrica resultante recorrió las vías neuronales de la nave como un reguero de pólvora, sobrecargando los circuitos, friendo los procesadores y provocando el fallo simultáneo de todos los sistemas automatizados. La iluminación de emergencia parpadeó y se apagó. El soporte vital se tambaleó. La gravedad artificial fluctuó descontroladamente, enviando a todos los que estaban en la bahía de detención a flotar hacia el techo antes de volver a estrellarlos. Pero lo más crítico fue que los campos magnéticos de contención que contenían las reservas de combustible de antimateria de la nave comenzaron a colapsar. La nave insignia del Consejo Galáctico, el Times Pride of Krylia Times, tenía exactamente 47 segundos antes de la aniquilación total. En el caos que siguió, mientras las alarmas sonaban y los protocolos de emergencia se activaban, Jake Morrison hizo algo que sería recordado por generaciones. Se rió. No la risa fría y amarga de antes, sino una risa genuina y encantada, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del universo. «Imbéciles», les dijo a los alienígenas que flotaban a su alrededor, presas del pánico.
¿De verdad creyeron que podían intimidar a una especie que convirtió la guerra nuclear en un espectáculo? El comandante Best, flotando indefenso cerca del techo, logró jadear. Las cápsulas de escape. Tenemos que llegar a las cápsulas de escape. Oh, por supuesto. Jake asintió alegremente. Definitivamente deberías intentarlo. Solo hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Jake levantó un pequeño dispositivo que había encontrado durante su asalto al armario de armas. Puede que haya desactivado los sistemas de lanzamiento de las cápsulas de escape mientras todos estaban ocupados amenazándome. Parecía lo más prudente en ese momento. La horrorizada comprensión que se dibujó en el rostro de Bestul fue algo que habría sido hermoso de contemplar si hubiera quedado alguien vivo para verlo. Pero no lo hubo. 23 segundos después, el Times Pride of Krylia Times se convirtió en una estrella fugaz y muy brillante en el vacío del espacio. La explosión fue visible desde 3 sistemas de distancia y dejó un campo de escombros que desconcertaría a los xenoarqueólogos durante siglos. Las demás naves del grupo operativo, sorprendidas por la repentina transformación de su nave insignia en una supernova en miniatura, se apresuraron a retirarse a distancia mínima de seguridad. Sus sensores, diseñados para detectar armas, firmas y movimientos tácticos enemigos, no estaban preparados para el tipo de tácticas suicidas que Jake Morrison acababa de demostrar. El almirante Ketvar, del destructor Borak, Times, el despiadado Talón Times, observaba su pantalla táctica con asombro e incredulidad. Escanee el campo de escombros. Ordenó a su operador de sensores, busque cualquier señal de supervivientes. Almirante, interrumpió su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión. Es de la Tierra. ¿La Tierra? ¿Cómo supieron lo que pasó aquí? Ni siquiera hemos presentado nuestro informe, señor. La transmisión se envió hace 14 horas. Está dirigida a cualquier fuerza del Consejo Galáctico en este sistema. El almirante Kate Barr sintió un escalofrío recorrer su carapaza. Póngalo en la pantalla. La pantalla holográfica se encendió, mostrando a una mujer humana de mediana edad con lo que parecía un uniforme militar. Su cabello era gris acero. Sus ojos eran del color de las tormentas invernales y su expresión era absolutamente neutral. «Saludos», dijo. Dijo en perfecto estándar galáctico. «Soy la almirante Sarachen de la Fuerza de Defensa Terran. Para cuando reciba este mensaje, uno de nuestros ciudadanos habrá sido hecho prisionero por las fuerzas del Consejo Galáctico en este sistema». La tripulación del puente reunida intercambió miradas nerviosas. «Permítame ser muy clara en algo», continuó el almirante Chen. «El capitán Jake Morrison es un marino mercante civil que transporta suministros médicos a colonias de refugiados. No es un objetivo militar. No representa una amenaza para la seguridad galáctica y no ha cometido ningún delito según ninguna interpretación racional de la ley interestelar». Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adquirió un tono afilado que podría haber cortado un diamante. «Sin embargo, somos conscientes de que ciertas especies del Consejo tienden a ver a los humanos como seres inferiores, aptos para la intimidación y el abuso. Queremos corregir esta idea errónea». Las mandíbulas del almirante Kate Barr comenzaron a chasquear involuntariamente. «El capitán Morrison ha recibido equipo y entrenamiento que usará si se siente amenazado. También ha recibido instrucciones muy específicas sobre cómo responder a cualquier intento de dañarlo, torturarlo o humillarlo». La sonrisa de la mujer humana fue posiblemente lo más aterrador que jamás habían visto. «Esas instrucciones son bastante simples. Si le haces daño, él te devolverá el daño. Si lo amenazas, eliminará la amenaza. Si intentas dar ejemplo con él, él te dará ejemplo a ti». Hizo una pausa, asimilando la idea. El capitán Morrison no es el único en este sentido. Todos los civiles humanos que operan en el espacio del Consejo han recibido equipo y entrenamiento idénticos. Lo llamamos el protocolo puercoespín. Haznos sangrar y te haremos recordar porque la transmisión parpadeó un momento antes de continuar. A estas alturas, sin duda has aprendido que los humanos no respondemos a la intimidación como otras especies. Esto se debe a que evolucionamos en un entorno donde ceder significaba la muerte y contraatacar significaba la supervivencia. Hemos llevado esta filosofía con nosotros a las estrellas.
El almirante Kate Barr comenzaba a comprender por qué los informes de inteligencia de su especie sobre la humanidad habían sido tan inadecuados. Considéralo una experiencia de aprendizaje. El almirante Chen dijo, la próxima vez que te encuentres con un humano, recuerda que no somos animales de presa. No somos esclavos esperando a que nos pongan un collar. No somos seres inferiores que se acobardarán ante su tecnología superior. Sus ojos parecen atravesar la pantalla directamente al alma de cada espectador. Somos la especie que sobrevivió a la muerte de los dinosaurios, las edades de hielo, las plagas, las guerras mundiales y nuestros propios intentos de aniquilarnos. Somos la especie que vio un universo que intentaba matarnos y decidió contraatacar. La transmisión comenzó a desvanecerse. El sacrificio del capitán Morrison no será olvidado. Su mensaje se escuchará por toda la galaxia, y el próximo humano que encuentres llevará el mismo mensaje, el mismo entrenamiento y la misma negativa absoluta a ser tu víctima. Al disolverse el holograma, las últimas palabras del almirante Chen resonaron a través del puente de los tiempos, el despiadado asterisco de Talón. Bienvenido al vecindario. Las secuelas de lo que se conoció como el incidente de Morrison resonaron en la política galáctica como una onda expansiva. En 48 horas, todas las principales cadenas de noticias del espacio del Consejo emitían artículos de análisis sobre la doctrina de respuesta desproporcionada de la humanidad. En una semana, la bolsa galáctica había perdido el 12% de su valor, ya que los inversores huían de cualquier empresa con activos en el espacio controlado por humanos. En menos de un mes, la División de Inteligencia del Consejo publicó una nueva evaluación de amenazas que reclasificaba a la humanidad de especie cliente primitiva a amenaza existencial que requería un acuerdo diplomático inmediato. El resumen ejecutivo del informe era notablemente breve. Decía en su totalidad, no abofeteen a los humanos. Pero el verdadero impacto de los últimos 5 segundos de Jaque Morrison se sintió a un nivel más pequeño y personal. Por toda la galaxia, en bares, salas de reuniones y comunicaciones privadas, se repetía la misma pregunta una y otra vez. Si un humano podía causar tanto daño, ¿qué podrían hacer 1.000.000 de ellos? La galaxia, como se vio, realmente no quería encontrar